Buenos días. Tengo el placer de presentar a ustedes el caso holandés y yo lo he titulado La movilidad y el tránsito vial entre dos conceptos, la ciudad compacta y la ciudad en red. Nosotros todos conocemos los Países Bajos y tenemos una idea de que es un país que se ha hecho a sí mismo desde hace muchos años. Y también conocemos de Holanda de que ha sido partícipe de la, pudiéramos decir, de la primera globalización, cuando salían los mercaderes, los comerciantes, los banqueros al mundo y se construían las ciudades feudales. También Holanda es un país de bicicleta. La bicicleta es una tradición y está originada, como decía el embajador, porque es un territorio plano, con ciudades pequeñas y distancias cortas de recorrer y una excelente infraestructura. Dentro del área urbanizada existen 17.000 kilómetros de rutas de ciclovía y 65.000 kilómetros de caminos rurales donde se puede bicicletear, 4.500 kilómetros de ciclovías rurales. El país tiene 16 millones y hay 19 millones de bicicletas, por lo tanto hay 1,1 bicicleta per cápita, la más alta del mundo. Existe una media de 2,5 kilómetros diarios recorridos por persona, lo que da 900 kilómetros por persona al año. Y esto significa que al año hay 17 millones de kilómetros recorridos en bicicleta. 47% de los viajes en bicicleta son al trabajo y a la escuela y 41 son recreativos. El auto son 176 millones de kilómetros de viajes en auto. En Holanda existen 440 autos por 1000 habitantes y esto va. Aquí tenemos la lista, tenemos los países que tienen más bicicletas por persona. Lógicamente que Holanda es un país chiquito de 16 millones de habitantes y China tiene 0,4, pero es un país enorme con mucha cantidad de habitantes, por lo tanto hay mucha más bicicleta. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer? ¿Cómo se formó la región metropolitana del Randstad y su efecto en el sistema de ciudades? Aquí nos interesa mucho, porque Holanda hasta hace poco tiempo atrás, en los años 50, estaba constituido por una cantidad, un sistema balanceado de ciudades sustentables, en los años 50-60. Y ahora es una gran metrópolis en red. Y entonces, ¿cómo es que se ha formado esta región metropolitana en red? Eso es lo que queremos responder con esta presentación. Y entonces, ¿cuáles conceptos han regido históricamente el desarrollo urbano en Holanda y qué efectos tienen en la movilidad y en el tránsito? ¿Qué importancia tiene el nivel de desarrollo económico y la cultura local en el tránsito y seguridad vial en las ciudades? ¿Qué lecciones del caso holandés se pueden adaptar a Lima? Y alternativas de desarrollo urbano como para abrir el diálogo. Ahí creo que me voy a atrever a hacer 3 preguntas y 3 alternativas y vamos a ver si las podemos alguna vez discutir. Quisiera poner algunos indicadores. El embajador decía que en verdad que hay unas diferencias muy grandes. Yo quiero expresar unas que tienen que ver precisamente después con movilidad. Holanda tiene un ingreso per cápita alto de 50.000 y Perú 5.700, esto por el Fondo Monetario Internacional 2011. También una capacidad de compra per cápita del Banco Mundial. Ahí baja Holanda 40.300, Perú sube 9.200. Pero Holanda es un país viejo y Perú es un país joven. Holanda tiene 18,2 personas jóvenes, menores de 15 años, y viejos somos muchos, son 19,2%. Mientras que Perú tiene 32,2% de jóvenes y viejos tiene solamente 7,8%. Otra muy importante esta edad. Después, en términos de millones, Holanda tiene 16 millones,
Perú tiene 27,2 millones. Pero el núcleo familiar de Holanda es de 2,3, en Perú es un poco más del doble, es 4,8. Y esto da una cosa bien paradigmática, porque siendo casi la mitad del país, existen más hogares, más viviendas. En Holanda, 6,9 millones, casi 7 millones de viviendas, mientras que en Perú existen 5,7 millones de viviendas. Y hay una población urbana de 89,6% en Holanda, y una población urbana que está creciendo, y esto está estable hace muchos años, y esta población peruana está creciendo. Es fuerte porque Holanda tiene 0,5% y Perú 1,5%. Y ya decíamos que la tasa de automóvil es bastante más alta en Holanda que en Perú, pero con esto concluimos, una primera conclusión es que el desarrollo económico significa una diversificación de los estilos de vida, una necesidad de espacio por metro cuadrado, por persona y por actividad, que se va a ir aumentando, y con el desarrollo económico también aumenta la movilidad. Y si vemos, comparamos las áreas metropolitanas de Holanda, el Randstad, que lo constituye Utrecht, Ámsterdam, Leiden, La Haya y Rotterdam. Estas 4 ciudades constituyen el Randstad holandés. Son 145.000 hectáreas y tienen 5,6 millones de habitantes. Son 4 ciudades de regiones y 171 municipios. Y tiene, por lo tanto, una densidad bruta de 38,6 habitantes por hectárea. Esto podríamos decir que 70% de los hogares que viven en el Randstad tienen 2 o 1 persona, o sea, 30% nomás de las familias, de los hogares, tienen hijos. Y 50% de la tierra urbana es del Estado y que se le entrega a la gente una especie de leasing por 90 años. Y el 50% de la vivienda es aún social en arriendo. Digo aún un poco fuerte porque se está liberalizando la vivienda social. Perú es más grande, la provincia de Lima es más grande, por lo tanto también tiene una densidad bruta más baja, pero tiene un área urbanizada metropolitana de 79.900 hectáreas, con 8 millones de habitantes, 43 distritos, y nos da una densidad de 87,9 de área urbanizada, 60% de la vivienda iniciada en forma informal. O sea, tenemos aquí una diferencia grande, por favor el otro, una diferencia grande con la densidad que hay en cada región, porque el área metropolitana de Rotterdam, que tiene una población de 1,1 millones en la población, tiene un área bruta de 18,72 habitantes por hectárea. Y la ciudad misma de Rotterdam tiene una área urbanizada. Aquí se le saca el agua, cuando se habla de áreas urbanizadas en Holanda, se le saca el agua, tiene 119 kilómetros cuadrados y una población de 600.000 habitantes, lo que da una densidad de una ciudad normal holandesa de tamaño grande, en el concepto holandés, de 49,26 habitantes por hectárea, lo que es más pequeño que la densidad de Lima.